del gas, o la concentración del gas, va a ser directamente proporcional al área de superficie, ¿verdad?, de la membrana alveolo capilar en este caso, e inversamente proporcional al grosor de la membrana alveolo capilar en este caso. Los gases tienen coeficientes de solubilidad, los gases. Entonces, al tener coeficiente de solubilidad, es más fácil que el gas pase. Entonces, va a ser directamente proporcional al coeficiente de solubilidad del gas. Ahora, vean este punto, ¿verdad? Hay tantos alveolos que al final el área de superficie alcanza como 50 metros cuadrados, es extenso. Ok, básicamente eso que dice. Pero es que se aprenden esos cosas. Ahora, lo que siempre cuesta mucho que todos entendamos es cómo hacemos para respirar. La verdad es que tenía que hacer un proceso completamente inconsciente. Puede decir que se va a respirar para no morir. No lo hacemos de manera normal. En únicos momentos hacemos conscientes de las respiraciones cuando estamos enfermos. Y decimos, escucha, me cuesta respirar. Entonces, lo primero que vamos a ver son conceptos de mecánica respiratoria. Entonces, lo que es el ciclo respiratorio se escribe en 4 fases. Lo que es el cambio de la respiración a la inspiración, la inspiración propiamente, luego el cambio de la inspiración a la expiración y luego la expiración propiamente. ¿Okay? ¿Qué dice? ¿Qué es la inspiración? ¿Cómo? ¿Qué es la inspiración? Cuando hicieron los humanos de aire. ¿Y la expiración? Cuando vamos a vida, digamos, así digamos, pensando en cierta lógica, ¿dónde ocuparía usted más trabajo, digamos, muscular, en la inspiración o en la expiración? ¿O se ocuparía, digamos, trabajo muscular en las dos? sí, en los dos también, no me siento porque depende de la actitud y de las temperaturas y de todo. Bueno, sí, eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿cierto? Pero, bueno, usualmente, digamos, la inspiración es un proceso activo en términos del trabajo muscular respiratorio. Entonces, ocupa los músculos de la inspiración para lograr el proceso de la respiración. Pero la expiración, en condiciones completamente normales, es un proceso completamente pasivo, no ocupa el trabajo muscular. Porque ya una vez que usted mete el aire, pues lo saca, nada más. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, la expiración es un proceso activo. El principal músculo de la inspiración es el diafragma. Si falla el diafragma, sí, estamos viendo. Pero bueno, es el principal músculo, pero no el único. De hecho, otros músculos que participan en la inspiración activa, como estábamos diciendo, son los músculos intercostales internos. Esto es un proceso de inspiración activa, digamos, en condiciones fisiológicas normales. Si por ejemplo un paciente ya tiene una anemia muy severa, no solo usa estos dos músculos, sino que empieza a usar músculos accesorios de la inspiración, ¿no? Entonces ahí entra a jugar el esternocleido mastoideo, que los escalenos, que los solares de la nariz, pero ya son condiciones patológicas. Usualmente en condiciones de fisiología respiratoria normal, lo más importante, primero el diafragma, efectivamente, y segundo los músculos intercostales. Ahora, el diafragma es un músculo, está llamado por el nervio frénico. El nervio frénico sale de las raíces nerviosas, ¿verdad?, de los cuernos anteriores al nervio cervical, del número 3 al número 5. Entonces usted tiene, digamos, una sección medular por arriba de C3, echaste el nervio frénico, te pones de la inspiración. ¿Y qué dije yo? Los
externos, perdón. Son los externos, perdón. Bueno, eso igual vamos a hablar ahora con ellos. Entonces, sección medular alta. Entonces, por arriba del C3, echaste el frénico, y entonces echaste la actividad muscular respiratoria del diafragma, y obviamente es un paciente que le gusta mucho respirar, es que no va a poder respirar del todo. Sí, perdón, gracias por la corrección. Entonces, ok, ¿cuál va a ser la función del diafragma cuando se contrae? ¿Qué es lo que hace? Se eleva. Inspirar. Desciende. De hecho, cuando, digamos, como este ejemplo que les decía, el frénico se emocionó, entonces ya el diafragma funciona, hay un movimiento parábolico del diafragma. Entonces, durante la inspiración, asciende. Es completamente opuesto a lo que hace el frénico. La función normal es descender. ¿Por qué? Porque descendiendo aumenta el diámetro. Vamos a ver, céfalo caudal de la caja torácica. Entonces ustedes se ponen a ver, respiren profundamente y sientan cómo obviamente se les expande la caja torácica, pero también se les infla el abdomen. Eso es porque cuando el diafragma durante la inspiración desciende con la contracción, empuja parte del contenido intraabdominal hacia el interior. Entonces, concepto 10, el diafragma lo que hace es descender. ¿Por qué? Para aumentar ¿cómo se llama? El diámetro cefalocaudal de la caja torácica. Entonces, vean acá. El diafragma desciende, aumenta el diámetro cefalocaudal de la caja torácica y también el diámetro antero-posterior, en alguna medida, de la caja torácica, pero principalmente el diámetro cefalocaudal. Entonces, durante la respiración, que decimos que es un proceso pasivo, entonces el diafragma se relaja, asciende y nuevamente, digamos, el contenido intraabdominal se contrae y disminuye los diámetros que hablábamos de la caja torácica. Más o menos en la inspiración, en lo que se desplaza el diafragma es como 2 centímetros. Bueno, aquí estaba lo que les decía, ¿verdad? En función ya fotológicas de difusión diafragmática es un movimiento paradójico del mismo. Entonces, digamos, un diafragma paralizado durante la inspiración, en vez de descender el diafragma, lo que hace es ascender. Entonces, representa un movimiento paradójico durante la inspiración. Entonces, de hecho, digamos, si usted acuesta a un paciente con un diafragma paralizado, lo que hace entonces es ascender, disminuir el diámetro de la caja torácica y usted observa, digamos, la producción del contenido intraabdominal que usted eventualmente podría generar si tuviera el diafragma no funcionante y logrando que descienda durante la inspiración, así que más bien disminuye un diafragma paralizado. Bueno, ¿tienen dudas en serio? Los músculos intercostales, entonces, que participen en la inspiración van a ser los externos, pero no los internos. ¿Cuál va a ser la función? Básicamente se mueven hacia abajo, hacia adelante y aumentan el diámetro antero-posterior y lateral de la caja torácica. Ya, el intercostal me refiero a los músculos que van a estar dentro de cada una de las costillas, y van a haber unos internos y unos externos. Entonces, cuando se contraen estos músculos durante la inspiración, los externos van a ir hacia abajo, hacia adelante y aumentan entonces el diámetro antero-posterior. Van a estar irritados por los nervios intercostales. Y si eventualmente hubiera lesión de estos nervios, pues realmente no va a afectar tanto el proceso de la respiración. ¿Por qué? Porque el principal músculo de la respiración es el diafragma. Y lo que hablábamos antes, ¿verdad? Cuando uno tiene una respiración, digamos,
muy activa debido a una patología pulmonar, por ejemplo, una neumonía severa, entonces empiezan a participar otros músculos accesorios de la respiración. Los escalenos, ya en el cuello, anterior, medio y posterior, de ambos lados, el esternocleidomastoideo, los alarios de la nariz y también hay algunos músculos de la cabeza del cuello. Nunca me he visto un paciente, bueno, usted no ha notado en el hospital, ¿verdad? El otro. Un paciente que cuesta mucho respirar, ¿verdad?